Basta solo con definir el entity, luego vamos a definir más entities, los otros pues de los que hacen parte, los otros que van a completar la base de datos. Vamos a crearnos una clase muy importante que la vamos a usar durante todo el curso, que se va a llamar el Data Context, me gusta llamarlo así. Entonces vamos a adicionar una nueva clase y esta nueva clase le vamos a llamar el Data Context. Resulta que el Data Context, ahí está. Es que está muy chiquito y no veo. Listo. El Data Context va a heredar de algo que se llama, el DB Context. Entonces cuando él hereda el DB Context, obviamente si le pongo aquí DB Context, él no va a entender qué es eso. Le doy control punto y ahí me dice que utilice el using Microsoft Entity Framework Core. Y para que él se conecte a la base de datos hay que crearle un constructor a esta clase. Recuerden que para crear un constructor simplemente escribimos la palabra setor, tab y ella autocompleta el resto. Pero hay que cambiarle, aquí si esta sí no me la sé de memoria, hay que cambiarle aquí al constructor, hay que agregarle estas líneas hay que agregarle este llamadito aquí en el constructor. Hay que decirle que eso va con un DB, que esto va con un DB Options. Entonces simplemente peguemos esto acá, y es lo que le voy a pegar aquí a mi proyecto. En el Data Context le decimos que viene con un DB Context y aquí vamos a mapear una a una las tablas que hacen parte de la base de datos. Es decir, creamos una propiedad, esta propiedad la creamos de tipo DBSet y es una propiedad que digamos que es un generic, y aquí en el DBSet le decimos el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama mi tabla? Pues mi entidad la llamamos Taxi Entity. Cuando le decimos Taxi Entity, como está en una carpeta diferente, hay que darle control punto para que haga el using. Y a esta colección, o sea, las entidades las manejamos en singular y la colección ya la llamamos en plural, porque él representa la colección de taxis. O sea que a esto lo vamos a llamar simplemente taxis. ¿Qué significa eso? Taxis va a ser una colección que me va a representar todos los taxis que yo tengo matriculados en el sistema. Ahí tenemos, y ahí vamos, segunda parte. Primer paso, definimos la entidad. Segundo paso, definimos el Data Context. Ahora hay que configurar el string de conexión. ¿A qué base de datos nos vamos a conectar? Resulta que en .NET Framework había un archivo grandísimo, súper maluco de manejar, que era el webconfig. Ese webconfig en XML, con un montón de cosas que, no nos digamos mentiras, uno no entendía el 90% de las cosas que había ahí, y uno cada que le tocaba tocar eso, lo tocaba uno con miedo, porque lo más seguro era que uno hacía un daño. Resulta que ese webconfig lo cambiamos ahora por un archivo mucho más sencillo, que es un JSON. Entonces aquí tenemos el appsetting.json y en el appsetting.json vamos a configurar el string de conexión. Simplemente lo voy a adicionar aquí tengo ya la sintaxis de cómo es que va el string de conexión. Voy a pegar aquí estas líneas que marqué en amarillo. Entonces venimos aquí, tarancito, copiamos. Ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a crear en mi colección de los connection string, vamos a crear una conexión que yo la voy a llamar default connection. La hubiera podido llamar taxi connection o chunchurria connection, como les quieran poner el nombre. O sea, el nombre, o le pueden poner, no sé, cualquier nombre, X, y eso le funciona. Acuérdense del nombre que nos va a servir ahora. ¿Dónde nos vamos a conectar? Para desarrollo voy a trabajar con mi base de datos local. Una de las cosas buenas que tiene este Visual Studio es que él ya te monta una instancia, te monta unas instancias de SQL Server con la instalación del Visual Studio. No hay que instalar SQL Server ni hay que instalar el SQL Management Studio como se tenía que hacer antes. ¿Cómo se llama mi instancia? Mi instancia se llama MS SQL Local DB. ¿De dónde me saco ese nombre? Fácil, ustedes tienen que verificar que esa instancia sí la tengan en su máquina. Lo más seguro es que la tengan si instalaron el Visual Studio como yo les dije. Por acá en Views activamos una ventanita que llama el SQL Object Server Explorer, y en el SQL Object Server Explorer, si miramos acá, tenemos dentro de mis instancias, hay una instancia que llama MS SQL Local DB. La podría conectar en cualquiera de estas instancias, pero la voy a conectar ahí, que es la instancia como para eso. ¿Cómo voy a llamar a mi base de datos? La voy a llamar taxi. Y los otros parámetros que deben de tener el Trusted Connection en True y el Multiple Active Result Set en True, para que funcione pues la conexión aquí con .NET Core. ¿Qué nos queda faltando? Una última cosita que también tiene que ver con la configuración. No. La última, la de abajo. Esa.
Creo que sí. Aquí en el JSON está mal armadito. Sí, señor, ahí estaba. Claro, porque esta cierra con esta. Sí, tenía razón. Ahí está. Listo. Ok. Listo. Lo copié y lo pegué mal. Ahora, hay un archivo, el archivo más importante del .NET Core se llama el startup. En el startup, ojo pues, aquí es donde vamos a configurar las inyecciones. Aquí que tiene nuestro startup. Nuestro startup está muy virgencito. Este archivo hay que entenderlo y lo vamos a modificar bastante. Y vamos a configurar, ojo pues lo que les voy a decir, vamos a configurar la inyección de la base de datos. ¿Qué significa eso? Que donde necesitemos la base de datos, vamos simplemente a llamarla. Y él ya sabe, va a venir este archivo y va a sacarse la inyección de cómo la necesitamos. ¿Cómo vamos a inyectar eso? Re breve. Aquí tengo ya unas lineecitas, las que tenemos que agregar aquí en el startup. En el startup vamos a agregarle, por aquí está lo de la explicación, pues que tienen que buscar el tales. Y bueno, vamos a agregarle esta lineecita ahí entre estas dos líneas antes que dice add MVC. Venimos acá y pegamos la inyección. Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, vea mano, usted va a utilizar una conexión que se llama Data Contest. ¿Qué es Data Contest? La clase que yo acabé de crear. Vamos a utilizar una conexión que es SQL Server. Si fuera otra librería, Oracle o Mongo, lo que sea, pues obviamente hay que buscarle cómo se configura. Y aquí le ponemos el nombre del string de conexión, que se llama Default Connection. Si allá lo hubiera llamado Taxi Connection, pues aquí le ponemos Taxi Connection. ¡Tarán! Y eso es todo, señores. Con eso ya tenemos nuestro proyecto listo para que se conecte a la base de datos. Pero ustedes dicen, ¿cuál base de datos si no existe? No hay base de datos, hay que crearla. ¿Y cómo se crean esas bases de datos? Se crean por comando. Vamos a ver cómo se hace. Facilito. Grabamos. Es importante grabar. Y es importante que el proyecto compile. Si tienen algún error, pues a mí me gusta correrlo ahí. No estoy haciendo todavía nada en base de datos, pero voy a correr el proyecto simplemente para verificar que mi proyecto está compilando y que están todas las clases salvadas. Ahí va. Démosle un tantito. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger con este proyecto y vamos a crear la base de datos. ¿Por dónde la creamos? Van a buscar aquí donde dice Tools. Hay una cosa por aquí donde dice Nugget Package Manager. Aquí donde dice Package Manager Console. Y les activa pues la consola de comandos de Package Manager. ¿Qué verifican? Que el proyecto de arranque sea el proyecto Taxi Web. Y que el proyecto donde vamos a correr los comandos también sea el proyecto Taxi Web. O sea, que sea web acá y web acá. ¿Cómo creamos la base de datos? Simplemente le vamos a decir, corremos el comando update -database. Yo corro primero el update database. Cuando corro el comando update database, sale ahí, verifico que no salga nada rojo. ¡Tarán! Ahora, aquí hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, que se llama las migraciones. Resulta que nosotros queremos crear la base de datos aquí local, pero también queremos que la base de datos se nos cree en Azure cuando la publiquemos. Entonces la base de datos, como no la tenemos toda, sino que la base de datos la vamos a ir haciendo incremental, hay que ir habilitando las migraciones. ¿Qué es eso de las migraciones? Que cada que corre el proyecto, él va a correr las migraciones y nos va a ir creando las tablas o nos va a ir modificando los campos como es. Entonces vamos a crear la primera migración. ¿Cómo se crea? Con el comando add-migration. Entonces corremos el comando add-migration y le ponemos el nombre que yo le quiera poner. Entonces simplemente le voy a poner initial DB, base de datos inicial. Cuando yo corro este comando initial DB, vea que él me va a generar, vea que él me generó aquí en el proyecto, me generó una carpeta que se llama la carpeta migrations, y en la carpeta migration me crea la fecha con la hora con el nombre que yo le puse, y vea que me creó unas instrucciones que son las instrucciones C# para crear esa base de datos, para crear esa tabla en la base de datos. Ahora sí, después de hacer eso, volvemos a correr el comando update database. Como lo hice en el otro grupo, aquí puede que me saque error porque esa base de datos ya existe. Claro, saco un error por allá. Entonces voy a borrar la base de datos existente para poderla crear. Eso no les va a pasar a ustedes. ¿Cómo se borra la base de datos? Drop database. Simplemente corremos aquí el comando drop database. Le digo que yes, que hágale, que quémele. La borro y ahora sí le voy a decir update database. Si corren aquí el comando update database, observen
Ahí se demora un tantito, está creando, vea que nunca me metí por el SQL, nunca corrí un script de base de datos, ahí lo tenemos, y ahí ya nos creó la base de datos. Aquí, eso lo encuentran aquí donde dice Tools, donde dice Nugget Package Manager Console, por ahí lo hacemos. Ahora, ¿cómo sé que me creó la base de datos? Si activo el SQL Server Explorer, despliego acá, veo que tengo la colección de base de datos y dentro de base de datos hay una base de datos llamada Taxi y dentro de la base de datos Taxi, si miro tablas, tengo aquí la tabla que llamamos la tabla Taxis y la tabla Taxis tiene los dos campos. Las columnas de la tabla Taxis tiene, si observáis, tiene un ID y tiene la placa. Ahora vamos a agregarle datos a esa base de datos, pero necesitamos un controlador para poder hacer eso. Les voy a hacer el primer controlador con Wizard. No voy a explicar el funcionamiento interno del controlador, simplemente vamos a ver cómo funciona. Y más luego, la siguiente clase, ya sí nos centramos en profundidad a ver cómo funciona eso de los controladores. Entonces es muy fácil. Dentro del proyecto Taxi Web, recuerden, dentro de Taxi Web hay una carpeta que se llama la carpeta Controllers. Dentro de la carpeta Controllers tenemos una cosa llamada Home Controller. Es el que se encarga de moverse entre el Home, menú, contas. ¿Se acuerdan ahorita que navegué en la página? Pero lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo controlador. Le voy a decir que adicione un nuevo controller. Y el nuevo controller, aquí me aparece un Wizard. Vamos a utilizar el que tiene pues el que nos ayuda más, que es este, se llama MVC Controller with Views Using Entity Framework. Significa que voy a hacerte todo lo que tú necesitas para poder hacer un CRUD de taxis en este momento. Le digo adicione. Entonces él me dice, bueno, si vas a hacer un CRUD de clases, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es el entity? Y aquí si lo selecciono, aquí ya me debe aparecer, voy a utilizar el taxi entity. ¿Y cómo se llama el data contest? Y vea que aquí le encuentro que mi data contest se llama data contest. Ahí está. ¿Y cómo voy a llamar el controlador? Resulta que el controlador los controladores se deben llamar en plural. Entonces aquí lo voy a llamar simplemente el Taxis Controller. Si le digo aquí adicionar, tarán, él hace ahí una magia, él me va a crear ya la lógica necesaria para insertar, modificar, borrar y listar taxis en mi sistema. Ahí lo hizo, esperemos a que termine. Él va a crear el controlador y las vistas. Esto obviamente requiere más explicación, pero primero quiero que veamos cómo funciona. Entonces cuando creamos aquí el controlador, él no solamente me creó aquí una cosa llamada Taxis Controller, sino que dentro de la carpeta Views, él creó algo que se llama Taxis, y dentro de Taxis tenemos la vista Create, Delete, Details, Edit y Index. Ahora, si yo quiero llamar eso desde el menú, voy a modificar el menú de mi aplicación. El menú está dentro de Views, en la carpeta Share, hay un archivo que se llama el Underline Layout. Y en el Underline Layout tenemos nuestro menú. Entonces vea que nuestro menú tiene aquí las tres opciones, que es el Home, el About y el Contact. Voy a duplicar esta línea y ya le voy a decir que mi controlador no se llama Home, sino que mi controlador se llama Taxis. ¿Cómo se llama mi controlador? Taxis Controller, pero no se utiliza la palabra controller, solamente se le pone esta Taxis. ¿Cuál acción vamos a llamar? Vamos a llamar la acción index. La acción index es la que me lista todos los taxis. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, aquí está mal escrito. Taxis. Era a ver si están poniendo cuidado. Yo sabía. ¿Y cómo vamos a llamar a la acción? ¿Y cómo el usuario va a ver la acción? Y el usuario va a ver el menú, lo va a ver con la palabra taxis. Ahí está. Probemos a ver qué efecto tiene esto sobre la aplicación. Y aquí sí, mejor dicho, lista en el tarán. Entonces, cuando corremos la aplicación, ya vemos que nuestro menú, ahora le podemos colocar una expresión regular para validar que cuando ingresemos el taxi, las tres primeras sean letras y las tres últimas sean números. Nos queda faltando una anotación para eso. ¿Listo? Para esa validez se las quedo viendo que no la tengo preparada. Entonces, mira que aquí ya tenemos en el menú, tenemos taxis. Y cuando entro a taxis, vea, index. Y no tengo placa, no tengo nada. Pero yo le puedo decir crear un nuevo taxi. ¿Se acuerda que nosotros le colocamos una anotación que eso era obligatorio? Si yo le digo creé sin nada, me dice no, el campo placa es obligatorio. ¿Se acuerda que le colocamos una obligación que eran 6 caracteres o más? Si yo le coloco más de 6, le digo, la placa debe contener 6 caracteres. Ahora ya nos queda, entonces vamos a colocar TPQ112, crear. Listo, ahora ahí tenemos la primera placa, TPQ112. Creamos otro. Casi todos se envían por T, ¿cierto? TRH096. Y así.
Que yo lo quiero modificar, ay no me equivoqué, entonces le digo editar y ya la placa no es 96 sino que es 97. Ay no, que creé una y quiero borrar, vamos a crear la placa XXX, crear, ay no, me quedó faltando uno, hijo de madre, ¿cómo es? Vamos a crear la XXX 666, el taxi del diablo. Entonces quedamos aquí, no, pues borremos eso para no invocar a Satanás, entonces le decimos aquí delete, entonces él me dice, ¿estás seguro que lo quiero borrar? Le digo delete, taral, listo señores, ahí tenemos el CRUD completo de taxis, ahí vamos, ya va teniendo forma, listo señores, si le ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos la siguiente semana, trate de llevar el proyecto al día con lo que yo he hecho, hasta luego, muchas gracias.